Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidieron este viernes en un comunicado a las autoridades del régimen venezolano que informen de la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto postelectoral luego de los cuestionados comicios del 28 de julio, así como durante y después de la considerada e ilegítima investidura presidencial de Maduro, el 10 de enero del presente año. En un caso de desaparición forzada, uno de los mayores riesgos que tiene una persona que está sometida a desaparición forzada es precisamente que sufra de trato inhumano y degradante e incluso que sufra de la tortura. Y eso debería llevar a una actuación inmediata de la Defensoría del Pueblo. El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas pro democracia y personas defensoras de derechos humanos busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad, señala el documento, en donde los expertos, con base a los testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesadas y en ocasiones ni siquiera aceptados. El habeas corpus, que es el instrumento legal que tienen las personas y los familiares para poder obligar al Estado a que actúe de manera muy rápida para investigar las desapariciones forzadas, la gran mayoría de los habeas corpus no se están recibiendo, es decir, ni siquiera tramitando. Estas desapariciones de corta duración implicarían que las víctimas son detenidas por las autoridades del Estado, llevadas a reconocidos centros de detención y ahí las mantienen incomunicadas durante varios días sin posibilidad de contacto con sus familiares o abogados. Una práctica recurrente durante los últimos años, lo cual sugiere que existe un patrón que puede equivaler a una práctica sistemática que envía a su vez un mensaje intimidatorio a quienes disienten con las políticas de gobierno o ejercen su libertad de expresión. Una realidad que pudiera llevar a Venezuela a formar parte de una exclusiva lista de países patrocinadores de terrorismo. En el caso de Venezuela es evidente que debe estar en la mira de cualquiera de estas medidas. Cada vez más avanza la influencia de estados donde el terrorismo es una situación, casi que una política pública, como estados aliados del régimen de Maduro actualmente. En la actualidad son 4 los países designados como patrocinadores de terrorismo según el Departamento de Estado de los Estados Unidos: Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Quienes formen parte de esta lista, por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. Además, facilita las demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países. Venezuela en cualquier momento podría pasar a formar parte, sobre todo en este tema de alianzas que ha hecho para la construcción de armas con iraníes, con Bielorrusia, etcétera, de armas que no se sabe a dónde van a parar. Precisamente parte de la acusación que tiene Maduro, que tiene Padrino López, y tiene que ver con la colaboración con grupos extremistas, en este caso con la FARC en su oportunidad. En la actualización más reciente de esta lista, en el año 2024, el subsecretario adjunto de la Oficina de Operaciones de Estabilización y Conflicto de Estados Unidos, Matthew Steinfeld, denunció que el sistema de derechos en Venezuela se ha visto deteriorado por la permanencia de grupos armados irregulares en el territorio nacional. En este sentido, el funcionario estadounidense destacó que la guerrilla y otros grupos narcotraficantes se han fortalecido en Venezuela gracias al apoyo político de Nicolás Maduro, con la posibilidad de que estos grupos irregulares se expandan a los países vecinos, poniendo en riesgo a toda la región. Por ejemplo, no se le venden armas a quienes patrocinan el terrorismo, no se colabora, no se hace inversión social. Muchos estados desarrollados tienen programas de inversión social o de ayudas económicas a los estados menos favorecidos. Quienes colaboran con el terrorismo están fuera de esa posibilidad de ayudas, tampoco tienen exenciones fiscales, es decir, que puedan importar, exportar sin impuestos, como mecanismos de globalización o mecanismos de intercambio comercial, por ejemplo. Como si no fuera suficiente las alianzas públicas de Maduro con regímenes autoritarios, violadores de derechos humanos y, por ende, terroristas, Venezuela comercializa sus recursos naturales en el mercado negro con muchos de estos países, que han sido sancionados internacionalmente por contrabando y minería ilegal, que propicia a su vez
la violencia, el ecocidio y la corrupción. El oro venezolano, oro de sangre venezolano, ¿no? Que está destruyendo parte de la Amazonía venezolana, que además está desplazando indígenas, que está matando gente al sur del estado Bolívar. Ese oro venezolano se comercializa en los mejores mercados europeos, con otro nombre. No aparece el oro venezolano. Sale por algún lado y llega allá. Producto precisamente del contrabando. Con el petróleo pasa lo mismo. Pasa lo mismo. ¿Qué pasa? El gobierno venezolano, las autoridades venezolanas van a perder. Es decir, el contrabando del petróleo significó un gran nicho de corrupción. Caso Tarek El-Sami, pero otros más, que lo que le hacen es cobrarle el que no repartió bien la cosa. Pero el petróleo salía. Lo venden más barato porque es un petróleo ilegal, pero alguien lo compra y lo coloca en el mercado. En ese momento tenían los aliados Irán, China, etcétera, pero se coloca. A pesar de que Venezuela aún no pertenece a esta lista, sí comparte categoría con los mencionados países en la lista de quienes no colaboran con los esfuerzos antiterroristas. Esto desde el año 2006. En esa ocasión, la consecuencia inmediata fue la prohibición de ventas y licencias para la exportación de artículos de defensa desde Estados Unidos hacia Venezuela. No solamente lleva a embargos económicos, sino también que ese Estado que lo declara así, se reserva las acciones militares y de investigación criminal que a bien tenga lugar, ¿no? Eso es un poco lo que explica. Por eso en aquel momento recordemos un suceso diplomático muy grave, quizás de lo más grave que ocurrió en América Latina hace sus últimos años, cuando el gobierno Uribe decide, dar en el blanco de un líder guerrillero de la FARC en territorio ecuatoriano. Eso bajo el supuesto de que precisamente es un grupo terrorista y yo lo persigo a donde tenga que perseguirlo, ¿no?